Formas de especificar la fórmula de la función cuadrática. Forma polinómica, forma factorizada, forma canónica. Vamos a ver cómo, dada una ecuación en una de estas tres fórmulas, puedo pasar a escribirla en otra de estas fórmulas. Veamos cómo pasar de la forma polinómica a la forma factorizada. Con este ejemplo. Lo que necesitamos es hallar las raíces. Así que leo los valores a, que es el 6, b es igual al menos 5 y c es igual a 1. Me doy cuenta de estos valores porque la fórmula que me dieron tiene esta estructura, la forma polinómica. Por comparación de fórmulas, estos son los valores a, b y c. Con estos valores puedo aplicar Bhaskara para encontrar mis raíces de este polinomio. Bhaskara es menos b más menos b cuadrado menos 4a por c dividido 2 por a. El b es menos 5, aquí menos 5 al cuadrado, b al cuadrado, menos 4 por a que es 6 por c que es un 1. Todo dividido 2 por a que sería 2 por 6. Hago cuentas, acá me queda 5 más menos 5 al cuadrado es 25, c por 4 24. 2 por 6, 12. Así que me queda 5 más menos 1 sobre 12. Con la suma puedo encontrar el x1, 5 más 1 sobre 12, 6 sobre 12, un medio. Y con la resta puedo hallar x2, 5 menos 1, 4 sobre 12. Simplifico y me queda un tercio. Ahora ya conozco mi valor a, que es 6, y tengo mis dos raíces. Un medio para x1, un tercio para x2. Entonces ahora puedo escribir la fórmula a por x menos x1 por x menos x2, que sería la forma factorizada. Entonces me queda 6 multiplicado x menos un medio multiplicado por x menos un tercio. Y ahí está la versión factorizada. Ya pasé de la forma polinómica a la forma factorizada. Observando la fórmula de Bhaskara, notamos que el discriminante, que es lo que está adentro de la raíz, nos dio positivo. Y es por ello que más y menos ese resultado, la raíz del discriminante, más menos la raíz del discriminante, nos da dos valores diferentes. Y por eso, de tener dos valores diferentes, nos encontramos con dos raíces diferentes. Pero también podría suceder que este discriminante nos dé 0 o que este discriminante nos dé negativo. Así que, dada la variedad de casos, vamos a ver dos ejemplos más. ¿Qué sucede en el caso que la polinómica tenga discriminante nulo? ¿Y qué pasa cuando la polinómica tenga discriminante negativo? ¿Cuál va a ser la versión forma factorizada? Veamos este nuevo ejemplo. Está dado en forma polinómica. El valor a es menos 3, el b es 12 y el c es menos 2. Aplico Bhaskara para deducir las raíces en mi polinómica. Entonces me queda menos b más menos b cuadrado menos 4ac dividido 2 por a. Me queda menos, el b es 12,
más menos 12 al cuadrado, menos 4 por a, que es menos 3, por c, que es menos 12. Todo sobre 2 por el a, que es menos 3. Entonces me quedan menos 12 más menos 12 al cuadrado es 144, menos por menos me da menos. 4 por 3, 12, por 12, 144. Sobre menos 6. Entonces acá me queda menos 12 más menos 0 sobre menos 6. Aquí se está observando que el discriminante es nulo, por lo tanto la raíz del discriminante nos quedó 0. Entonces x1 es igual a menos 12 más 0 sobre menos 6, o sea, esto me da 2. Y x2 me da menos 12 menos 0 sobre 6, que también nos da 2. Entonces concluyo que x1 y x2 son iguales ambos a 2. Esto ocurre, x1 y x2 son iguales siempre que el discriminante te da 0. Entonces ahora, si quiero escribir la forma factorizada, la fórmula es a por x menos x1 por x menos x2. Que entonces nos queda, el a es menos 3 por x menos x1, que es 2, por x menos x2, que también es 2. Entonces nos queda y igual a menos 3x menos 2 al cuadrado. Así que esta es la versión factorizada. La forma factorizada, cuando discriminante te da 0, vas a notar que te queda con un cuadrado. Veamos el siguiente ejemplo. Polinómica factorizada. En este caso, A es 2, B es 8 y C es 14. Busco las raíces con Bhaskara, pero antes de eso podemos revisar qué ocurre con el determinante. El determinante es el b cuadrado menos 4a por c, y en este caso nos va a dar 8 al cuadrado menos 4 por el a por el c. Esto es 8 al cuadrado menos 8 por 14. Nos da 8 por 8, 64, menos 8 por 14, 112. Y esto claramente es negativo, con lo cual no existen raíces en este ejemplo. ¿Qué sucede con la forma factorizada? Cuando no hay raíces, la forma factorizada, según teoría, es la versión más factorizada posible de este polinomio de grado 2, que sería mi función cuadrática dada en forma polinómica. Dado que no tengo raíces, no puedo factorizarlo más todavía, con lo cual la forma factorizada resulta ser el polinomio así como está, en su versión polinómica. Entonces coincide en este caso con la forma polinómica. Esta igualdad entre la forma factorizada y la forma polinómica ocurre cuando tu discriminante es negativo. Ahora vamos a ver cómo se pasa de la forma factorizada a la forma canónica. La forma factorizada es igual a x menos x1 por x menos x2. Y lo queremos pasar a la forma canónica, a por x menos el número h al cuadrado más k. Comparando con esta fórmula, el a vale 6, el x1 es 1/2 y el x2 es 1/3.
Conociendo x1 y x2, puedo hallar h, hallando el valor punto medio entre x1 y x2, que se calcula haciendo la suma de x1 y x2 dividido 2. Sabemos que las raíces son las intersecciones en el eje X, así que si aquí tenemos x1 y x2, intersección de la parábola con el eje X, sabemos que el eje de simetría pasa justo por el medio, por el valor de X entre medio del x1 y x2. Ese valor se llama h. Y la forma de calcular el punto medio entre dos valores reales es hacer la suma de los dos valores reales dividido a la mitad. Y eso nos va a dar el h. Aquí x1 es un medio, x2 es un tercio, así que h va a ser un medio más un tercio dividido 2. Haciendo cuentas, un medio más un tercio es 5 sextos dividido 2, resulta dar 5 sobre 12 avos. Este es el valor de h. Y lo obtuve utilizando esta teoría. Ahora, una vez que conozco h, el k se puede hallar haciendo f de h. Entonces, en este caso, k va a ser f de 5 sobre 12. Es decir, 6, 5 sobre 12 menos un medio, 5 sobre 12 menos un tercio. Haciendo estas cuentas, obtengo k. Aquí como un denominador 12 y me queda 5 menos 6. Aquí como un denominador también 12 y me queda 5 menos 4. Así que esto es igual a 6 por menos 1 sobre 12 por 1 sobre 12. 6 con 12 se simplifica, me queda un 2 y esto es menos 1 sobre 24. Este sería el valor del k. Entonces, para pasarlo a esta forma, necesitamos saber el a, que vale 6, el h, que lo pudimos encontrar porque de la versión factorizada conocíamos x1 y x2, y también necesito conocer el valor de k. Teniendo estos tres valores, ya puedo armar esta fórmula. Y me queda y igual a 6 por x menos h, menos 5 sobre 12 al cuadrado, más k. El k es negativo, así que me queda menos 1 sobre 24. Ahora debemos ver el siguiente caso, cuando el discriminante te da 0. Para ver un ejemplo, vemos este ejemplo, que pasado a forma factorizada nos había quedado así. Ahora, de la forma factorizada queremos pasar a la forma canónica. Pero dado que x1 y x2 habían sido iguales, nuestra forma factorizada es a por x menos x1 al cuadrado. Entonces la pregunta es, si esta es mi forma factorizada, ¿cómo lo paso a la forma canónica? Bueno, si prestamos atención, podemos percibir que ya está escrito también en la forma canónica. En nuestro ejemplo, menos 3x menos 2 al cuadrado, como pueden ver, ya está escrito en la forma menos 3, que sería el a, por x menos un número al cuadrado, más un número. O sea, el a, que es menos 3, por x menos h, que es el 2, al cuadrado, más un k. O sea que esto ya es versión canónica.
y coincide con la versión factorizada. Por lo tanto, cuando el discriminante es 0, ambas versiones coinciden. El A es -3, el A siempre coincide en las tres formas, el H es 2 y el K es 0. Así que pasar de la forma factorizada en un caso de discriminante igual a 0, pasar de la forma factorizada a la canónica, es no tener que hacer nada porque ya está escrito de la forma canónica. En forma simbólica general, esta es la versión factorizada y escrito en versión canónica sería agregar un más 0. El A coincide, el H es el X1 y el K es 0. Como pueden observar, simbólicamente no hicimos nada nuevo, solamente destacamos que la forma, así como está escrita en la forma factorizada, coincide realmente con la canónica. Ahora vamos a ver cómo pasar de forma factorizada a canónica cuando estás ante un caso de una función cuadrática cuyo discriminante es negativo. En este caso, la versión factorizada de la polinómica es la misma, así que esta es nuestra forma factorizada y la tenemos que pasar a la canónica. Antes usamos como h la fórmula x1 más x2 sobre 2, pero aquí no existe x1 y no existe x2 porque el discriminante nos dio negativo. Entonces, para hallar h se usa la fórmula menos b sobre 2 por a. Y luego, para hallar k, al igual que antes, hacemos f de h. ¿Cuál es la imagen de la función cuando x es h? Bueno, en este caso el a es 2 y el b es 8 positivo. Así que h, que es menos b sobre 2 por a, me queda menos 8 sobre 2 por 2, menos 8 sobre 4, menos 2. Luego, k es f de menos 2, así que me queda 2 por menos 2 al cuadrado, más 8 por menos 2, más 14. Esta cuenta nos da 8 menos 16 más 14. Menos 16 más 14 me queda menos 2, y 8 menos 2 me queda 6. Ese es el valor del k. Como k es 6, h es menos 2, y el A es 2, entonces la versión canónica es I igual a 2 por X menos H, menos por menos es más, me queda más 2 al cuadrado, más K, el K es 6. Y esta es la versión canónica que la pudimos encontrar gracias a esta fórmula para hallar H. Pero esa no es la única forma para pasar de esta versión polinómica o esta versión factorizada a la versión canónica. Se puede hacer también por completamiento de cuadrado. Ver el video que explica exclusivamente este tema. Aquí a modo de ejemplo aplicamos completamiento de cuadrado a este caso. Para ello, primero se agrupa el término con el x cuadrado más el término con x. Y se deja aparte el 14. El coeficiente principal es 2. Saco factor común, en este paréntesis, factor común 2. Me queda x cuadrado más 4x. Y queda apartado más 14. Una vez que apartamos el término independiente, en este caso el 14, y sacamos factor común a los otros dos términos, el coeficiente principal, nos queda, encerrado entre paréntesis, este par de términos. A esos dos términos les vamos a hacer completamiento de cuadrados.
Voy a seguir el procedimiento que se encuentra detallado en la guía de matemática del Departamento de Matemática, año 2018. El término con x cuadrado queda solito. Al otro término, al coeficiente del término con x elevado a la 1, se lo va a multiplicar por 2 y se lo va a dividir por 2 a ese coeficiente. Multiplicar por 2 y dividir por 2 en realidad es multiplicar por un 1, lo cual no cambia la expresión. Entonces así me doy cuenta a qué número está multiplicando el 2 en este término. Al 4 medios, que en realidad es un 2. Cuando identifico ese número, a continuación lo sumo al cuadrado y lo resto también. Sumar y restar en realidad es sumar un 0, que no cambia la expresión. Ese número que está restado yo lo dejo al final. Tengo el cuadrado del primero de x más 2 por el 2 por x más el 2 al cuadrado. Y me queda menos 4 al final. Agrupo los tres primeros términos, este número que resta lo dejo al final, y a continuación tengo que darme cuenta que estos tres primeros términos son un trinomio cuadrado perfecto. Identifico a esos tres términos como trinomio cuadrado perfecto y lo paso a expresar como un cuadrado perfecto. En este caso es x más 2 todo al cuadrado. Y me sobra el menos 4 al final. Entonces, ¿cómo se llega a este resultado? Lo que se hace es, primero al coeficiente que está acompañando a x, se lo multiplica por 2 y se lo divide por 2. Así se identifica cuál es ese coeficiente al que se está multiplicando por 2. 4 dividido 2 me queda 2. Entonces a continuación se suma 2 al cuadrado y se resta 2 al cuadrado. Entonces multiplico y divido, sumo y resto. Entonces multiplico por 1 aquí, que es no cambia la expresión, y sumo por 0 aquí, que es no cambia la expresión. Luego, el término que está restado hacia el final, siempre queda al final restado, y los otros tres se agrupan, ya que consisten en el trinomio cuadrado perfecto que estoy buscando, y por ende a continuación, una vez identificado el trinomio cuadrado perfecto, lo escribo como cuadrado perfecto. Así termino dándome cuenta que x cuadrado más 4x es igual al cuadrado de x más 2 menos un 4. Entonces, esta forma de reformular x cuadrado más 4x la reemplazo aquí. Por lo tanto, resulta que x era antes 2 por x cuadrado más 4x más 14. Reemplazo x cuadrado más 4x por la nueva fórmula y me queda 2 por x más 2 al cuadrado menos 4 más 14. Distribuyo el 2, me queda 2 por x más 2 al cuadrado menos 8 más 14 y me queda 2 por x más 2 al cuadrado más 6. Y esto coincide con la forma canónica que habíamos encontrado antes. Entonces la versión canónica es 2 por x más 2 al cuadrado más 6. La versión canónica es una sola. Formas de encontrarla son dos. Puede ser por completamiento de cuadrados o utilizando la fórmula h es igual a menos b sobre 2 por a y k es igual a f de h. Podés encontrar la versión canónica de la manera que vos quieras, pero si la consigna dice hallar la versión canónica por completamiento de cuadrados, entonces vas a tener que hacer completamiento de cuadrados.
Y así hemos visto 3 ejemplos de cómo pasar de la forma factorizada a la forma canónica. Ahora nos queda ver cómo pasar de la polinómica a la canónica. Pero, si revisan con atención este video, este caso ya fue explicado, pues es uno de los casos mencionados anteriormente. Entonces, ¿de qué modo se pasa de la polinómica a la canónica? Justamente considerando que h es menos b sobre 2 por a y k es igual a f de h. O por completamiento de cuadrado. Nos queda ver cómo se pasa de forma canónica a polinómica y cómo se pasa de forma factorizada a polinómica. Pero en ambos casos la respuesta es muy sencilla, simplemente haciendo cálculos. Por ejemplo, si me dan inversión canónica, podríamos ver cómo hago este caso. Para pasar de canónica a polinómica, simplemente hago cuentas. Resuelvo el cuadrado de un binomio, el cuadrado del primero, 2 por primero por segundo, más el cuadrado del segundo. Distribuyo el 2x cuadrado, 2 por 4, 8, 2 por 4, 8. Y ahora hago suma, 2x cuadrado más 8x más 14. Y ahí pasé de versión canónica a versión polinómica. En caso de que me den una versión factorizada, podría ser versión factorizada en el caso discriminante positivo, versión factorizada en el caso discriminante igual a 0 y versión factorizada en el caso discriminante negativo. En el caso discriminante negativo también está en forma polinómica, así que pasar de forma factorizada a forma polinómica simplemente no hay que hacer nada. En el caso de que me den una versión factorizada en el caso discriminante igual a 0, habíamos dicho que la versión factorizada coincidía con la canónica. Y como hicimos en el ejemplo anterior, basta hacer cálculos comenzando con el cuadrado del binomio, cuadrado del primero más 2 primero por segundo más cuadrado del segundo. Luego distributiva del coeficiente principal, menos 3x cuadrado, 3 por 4, 12, menos 12. Y en este caso ya está, no hay que hacer una suma final. Y ahí ya está la versión polinómica. Y por último, en el caso de que me den una versión factorizada con dos raíces diferentes reales, dado que el discriminante es positivo, lo que puedo hacer es directamente distribuir 2 con 2, de cual 6 adelante, x, distribuyo el x cuadrado menos 1/3 x. Distribuyo el menos 1/2, menos 1/2 x más 1/6. Sumo adentro, x cuadrado menos 5/6 x más 1/6 y distribuyo el 6. 6x cuadrado menos 5x más 1. Y ahí logré la versión polinómica. Paso de la versión factorizada a la versión polinómica en un caso de discriminante positivo. Ya sea en cualquiera de estos 3 casos, independientemente de cómo es el discriminante, en todos estos casos, para pasar a la forma polinómica, simplemente tengo que hacer cálculos.